Buen día, profesor. Quien le habla es la alumna Claudia Stephanie Ingapacaya y daré la introducción de los últimos 4 principios que se encuentran en la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contratación Pública es un instrumento del cual tiene el Estado para poder contratar o adquirir bienes y servicios, como también obras. Este régimen de instrumento es importante porque dentro del mismo están involucrados fondos públicos y como así también lo estableció el Tribunal Constitucional. El Estado, cuando hace contrataciones, tiene diversas modalidades, pero lo que le caracteriza a esto, o la ley mejor dicho, es que se utilizan fondos públicos. ¿Y qué son fondos públicos? Son el dinero básicamente que está conformado por todo tipo de ingresos que puede tener también el Estado, como también contribuciones o algunas donaciones, no tanto por los contribuyentes. Entonces, en eso radica la importancia de este régimen de contratación pública. Por medio de esto, el Estado está sujeto en determinados procedimientos para efectos de que se pueda, por ejemplo, recaer en aspectos de malversación o de corrupción. Y que al final de cuentas el dinero no vaya a ser desnaturalizado, ¿no?, para otros fines que no pueden ser en temas de corrupción. Entonces la ley de contratación del Estado es instrumental y permite de esta manera a un buen fin, ¿no? Y también es importante que lo tengamos en cuenta. Los principios de la ley de contrataciones del Estado referidas son líneas directrices y son líneas que guían y que informan sobre las normas. Esto también inspira soluciones en diversas fases de la vida normativa y que es un mando más general y que es un precepto también abierto, y justamente esa generalidad radica su importancia porque permite y va a permitir también guiar y partir de ella, y por medio de ello también se va a poder tomar ciertas decisiones en casos concretos. La fase de la contratación pública es 3, la fase de actos preparatorios, la de selección y la ejecución contractual. ¿Qué hago en la fase de actos preparatorios? Es la fase en la cual se planifica qué es lo que voy a contratar, un bien en servicio. La obra, no, ahí vamos a ver cómo se define el requerimiento, cómo voy al mercado para efectuar una indagación de mercado, y con el final el comité seccional terminar elaborando las bases para que después las vaya a publicar. Y en la fase de selección se inicia justamente con la publicación de las bases, que en estas fases es un conjunto de actos orientados a la elección del mejor post en el del proveedor, no de que en este caso pues cuando vaya a presentar su oferta es postor. Entonces básicamente en esta etapa es la fase en la cual yo elijo un contrato. Y la ejecución contractual, que es cuando ya obtengo el bien servicio dado correcto. Entonces ya ahí tenemos básicamente cuáles son el objetivo de las 3 fases. Ahora quien les habla es la alumna Marisol Briones. Hoy me toca hablarles sobre uno de los principios que rigen la Ley de Contrataciones del Estado, que viene a ser la vigencia de tecnología, el cual se encuentra en el inciso G del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, en este principio nos habla que el Estado está obligado a contratar bienes, servicios u obras que les sirven el tiempo, es decir, que puedan darle un uso inmediato a lo que contraten. No pueden contratar tecnologías obsoletas que estén en mal estado o que no funcionen, sino más bien deben contratar tecnologías que con el tiempo puedan perdurar o en todo caso puedan generar la posibilidad de repotenciación o adecuación a este constante desarrollo tecnológico que vive nuestro país. Ellos no pueden contratar algo en el que de un día para otro ya no les pueda servir o no lo puedan usar, sino deben contratar bienes, servicios u obras
en los que se puedan usar por mucho más tiempo y no se desgasten rápidamente. También este principio va a involucrar que los bienes busquen servidores que reúnan condiciones de calidad y modernidad tecnológicas. Esto nos va a permitir que el Estado contrate un determinado bien, un equipo médico que no solamente cumpla con las normas sectoriales, sino que también permita al equipo mantenerse en el tiempo para que el Estado pueda continuar y con eso permita optimizar las características tecnológicas en función al devenir y el desarrollo tecnológico. Este principio se encuentra dentro de la fase de la preparatoria. Aquí es importante que en el momento de la delimitación del requerimiento, el área usuaria utilice adecuadamente o efectúe una delimitación al requerimiento que involucre la cantidad, las características técnicas, el periodo de contratación, la forma de pago, el lugar de entrega. Entonces, esto nos va a permitir que yo al momento de ejecutar el contrato pueda hacerlo de una mejor manera posible para poder cumplir una finalidad pública de la contratación. Ejemplo, al momento de contratar unas camas UCI, estas deben estar en un buen estado, con una tecnología que esté adecuada a las normas sectoriales y a los protocolos, no unas camas en las que tengan una tecnología desfasada. Las camas UCI tienen que tener un buen aspecto, para que así al momento de enviarse a cada hospital, estos puedan cumplir su función y ayuden a que los pacientes tengan un buen control durante su estadía en cuidados intensivos. Profesor, compañeros, siguiendo con la exposición, yo le voy a hablar sobre el inciso H, en la cual nos habla el principio de sostenibilidad ambiental y social. Para hablar sobre este tema tenemos que ver todo lo que vendría a ser referente a la sostenibilidad. Pues la sostenibilidad tuvo un inicio entre los años 80, o más o menos entre esos ciclos, en la cual aparece como un enfoque muy novedoso en esto y muy innovador, ¿ya? En la cual, más que hablar de sostenibilidad, se refiere un poco más hablar de las relaciones que pueden surgir o se establecen dentro de una sociedad o dentro de un entorno. Pues para hablar de sostenibilidad ambiental tenemos que tener en cuenta que se hace mayor referencia a lo que vendría a ser con el medio ambiente, y hablar de sostenibilidad social hace mucho más referencia a lo que vendría a ser comunidades humanas, pueblos, entre otras cosas más. Pues tenemos que tener en cuenta que al momento que das uso a la sostenibilidad ambiental, es como que se estaría dando paso a un tratado entre una comunidad, ya en este caso una empresa y una sociedad. Hay que tener en cuenta esto, que muchas empresas tienden a formar comités dentro de ellas para que puedan de una u otra forma dirigir este tipo de tipos de certificaciones que se pueden dar dentro de ellos, ya sea que haya un encargado netamente, o mejor dicho un líder o un jefe, para que puedan promover esta actividad dentro de dicha empresa o institución, para que se pueda llevar a cabo mediante un control, capacitaciones, entre otras cosas más. Ahora, vamos a tener en cuenta que la sostenibilidad ambiental y social es básicamente promover esas actividades dentro de ello, como les estaba diciendo, y hacer que esas prácticas sean de una u otra forma muy novedosas, muy acogidas dentro de esa zona, y muchas de ellas se colocan certificaciones. Existen el certificado ISO 14, creo, más o menos. Existe también lo que vendría a ser certificados medioambientales de responsabilidad social, certificados entre otras muchas cosas más. Una de las de una u otra forma muy novedosas, muy acogidas dentro de esa zona, y
muchas de ellas se colocan certificaciones. Existen el certificado ISO 14, creo, más o menos. Existe también lo que vendría a ser certificados medioambientales de responsabilidad social, certificados entre otras muchas cosas más. Una de las cosas que voy a mencionar acá es, por ejemplo, que hay muchas formas de elegir unos factores de evaluación dentro de una sociedad o dentro de una empresa. Por parte de ya sea un comité de elección, como les estaba mencionando, o una licitación de obras para poder llevarlas a cabo. En, esta, en este caso, es muy importante que al momento de llevar estas licitaciones o estas aprobaciones de obra, tienes que contar con este certificado. Si vas a realizar una obra, o mejor dicho, un tipo de actividad que va a haber un impacto en el medio ambiente o dentro de una comunidad, tienes que constar ese trabajo con las certificaciones que tú puedes tener, que sean documentos de regla, entre otras cosas más. En una gran variación de certificados que puede haber es la certificación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Gestión de seguridad, o puedes empezar como líder, ya sea una persona que trabaje, no sé, como líderman, entre otras cosas más. O incluso en salud en el trabajo, que podría ser pues una jefa encargada del área de limpieza, que se percate de que tengamos o constatemos lo que vendría a ser, no sé, tachos, etiquetas para poder reciclar, para el medio ambiente, certificación de una gestión ambiental, o responsabilidades hidráulicas, certificación como una gestión de talento humano, entre otras cosas más. Por ejemplo, si yo tengo un ISO de anticorrupción, porque también existe un certificado de antisoborno o gestión de antisoborno, eso quiere decir que yo, como persona, tengo que validar que esa empresa o esa institución esté protegida de toda mala práctica que pueda haber de corrupción, de sobornos, y eso va a permitir que yo pueda emitir un mensaje a mis trabajadores o a la comunidad, haciendo referencia a que yo hago lo correcto y que garantizan mis principios, que son sostenibles al medio ambiente y a la sociedad. Eso sería todo, profesor. Gracias. Buenos días, soy Jin Hidalgo. Me toca el inciso I, que trata sobre el principio de equidad. Sabemos que el principio de equidad, el cual ha sido recogida por esta ley, la 3022.5, que es la ley de contrataciones del Estado, el cual nos indica que debe haber una perfecta equivalencia entre las prestaciones que se da a cargo del proveedor, así como en este caso el proveedor contratista, y a cargo del Estado. El Estado no debe pagar más de lo que realiza el contratista, ni el contratista debe efectuar más de lo que efectivamente le corresponde a él como contratista. Entonces, el acuerdo a la prestación que se ha dado, que se ha sido concretada, en ese sentido siempre debe haber una razonable equivalencia entre ambas partes. Hay que recordar que esto está detrás de que nosotros todos somos iguales, tanto los ciudadanos como el Estado, ¿no? Este principio se encuentra en la inversión pública, se encuentra en las tres fases de contratación, ya que es un principio que te emite la connotación de justicia, de igualdad social, la cual nos transmite también lo que es la valorización y la responsabilidad social. Esto se puede dar de manera individual, ¿no?, entre el contratista y el Estado. Y lo que busca justamente este principio es que se llegue a un equilibrio entre ambas medidas, que no necesariamente pueden ser iguales, pero sí que sean conducentes a la igualdad entre los derechos, los beneficios, las obligaciones, así como las oportunidades que se puedan presentar. Es decir, las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar, ¿no?, una razonable equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponda tanto al Estado, como que en este caso tiene que ver con su gestión de interés público, interés general. Y este principio justamente de equidad está muy relacionado, como ya les mencioné, en las tres fases.
en la fase preparatoria, en la fase de selección y en la fase de ejecución contractual. Asimismo, el equilibrio económico y financiero del contrato, que es lo que va a involucrar las relaciones que se determinen tanto de estas prácticas como para mantener el equilibrio. Un claro ejemplo de este concepto es en el marco del contrato, por ejemplo, de una obra que se pueda llegar a demorar tanto que los materiales adquiridos en el contrato de esa obra puede que ya no nos puedan utilizar, no se pueda utilizar con el tiempo. Y cuando llegase a pasar eso, se tendría que entrar a un caso de arbitraje, que por lo general lo inicia un proveedor hacia la entidad del Estado. Y justamente ahí tiene es muy costoso y llega a ser muy oneroso para el Estado, ¿no? Y llega a intervenir inclusive el mismo tribunal, que casi siempre dispone que el proveedor se haga cargo solamente de una parte de este procedimiento. Otro ejemplo del principio de equidad, por ejemplo, en el marco de un contrato de una obra que puede demorar tanto que los materiales que yo adquirí en un determinado momento ya no me pueda servir y se puede estancar. Por ejemplo, en el año 2014, que hubo un cambio, que se fluctuó el cambio del dólar, llegando a tener una fluctuación tan fuerte, y muchas empresas de seguro que emitían seguros, pólizas de seguro en dólares, se vieron afectadas y tuvieron que ir a un arbitraje para efectos de poder restablecer de alguna manera esta afección. Entonces es muy importante que se tome en cuenta esta equidad, este principio de equidad, y también el momento en que, por ejemplo, cuando se elabora el requerimiento como área usuaria en este caso, ¿no? Que el contratista no asuma el 100% de las costas y costos al momento. Entonces cualquier arbitraje que se presente, eso sería demasiado costoso en ambas partes, ¿no? Y por eso la norma establece que en principio las normativas de los reglamentos de cada institución se pague inicialmente por el 50% de cada una de las partes, y quien pierde el arbitraje normalmente es quien asume el 100%, salvo que el Tribunal Constitucional efectúe alguna disposición en la cual excuse determinados criterios para prorratear estos gastos arbitrales. Por su parte, en el principio de equidad también tenemos que en la fase preparatoria, como ya se había señalado, se afecta la equidad cuando la entidad permite que el 100% dentro de la proforma de contratos establece que el 100% de las costas y costos del arbitraje serán asumidos por parte de quien inicie el contrato. Un convenio arbitral que es en punto de vista afecta al principio. Aquí quien normalmente inicia el arbitraje siempre es el contratista. El contratista es quien inicia el arbitraje. Entonces, ¿por qué? Porque la entidad tiene la capacidad de decisión, tiene la capacidad de interpretar el contrato unilateralmente, de disponer su decisión, de resolver. Yo resuelvo, yo te declaro nulo el contrato, yo interpreto que no es necesario este procedimiento para exponer tu penalidad. Entonces, la única forma que encontraremos es que se llegue al arbitraje para poder solucionar estas connotaciones de contrato, o al menos que se dé pues, ¿no? una conciliación en el mejor de los casos, y esto normalmente se da en la fase preparatoria. En la fase de ejecución, ejecución contractual, por ejemplo, cuando se dice, ¿no? Normalmente en la fase de ejecución existe el contrato de obra que se llama modalidad de contratación de llave en mano, en la cual no está contemplado con una fórmula polinómica, ¿no? Para determinar partidas del expediente técnico, por ejemplo, para hospitales, centros médicos, entre otros. Y ya, en esta fase el análisis de los impedimentos es muy importante. Hay muchas interpretaciones extensivas respecto a los expedientes técnicos. Estos impedimentos también hay que tener mucho cuidado, porque hay un mandato constitucional que establece también en contratos de obra. Por ejemplo, si hay supuestos en los cuales la fórmula polinómica, una fórmula polinómica es a través de la cual se permite restituir afectaciones al equilibrio económico del contrato de obra,
que no han sido contemplados por otras partidas. Sabemos que toda obra pública tiene partidas presupuestarias, entonces cuando no encaje alguna obra con alguna partida presupuestaria, se usa la fórmula polinómica, que son otras partidas presupuestarias. Entonces, esta partida específica se usa para otra que no se ha contemplado. De esta manera se restituye el equilibrio económico y esto va en función al principio de equidad justamente. Aquí había una laguna también. La ley de contratación del Estado tiene muchas lagunas, pero aquí se encuentra justamente una. Esta laguna tiene que ver porque el principio de equidad no hay una fórmula polinómica para todos. Entonces prácticamente estoy trasladando una fórmula polinómica después que se aplique la penalidad por mora. Las otras penalidades que pasan, en este caso se aplica una penalidad por mora. Pero yo como contratista le digo, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Que se quiera aplicar una penalidad por mora. Cuando el Estado me muestra ya la liquidez, por favor te pido que no me des cuenta. Esta valorización para poder terminar me falta un 5%, no sé, y algunos otros detalles de la cuenta que pruebo y está en estado líquido, que me falta un porcentaje, que me falta terminar la obra. Entonces la entidad, desde mi punto de vista, pienso, ¿no?, que debería tener una aplicación específica que le permita ejecutar la obra y no descontar esa finalidad porque tiene la garantía. También existe, ¿no?, la garantía de difícil cumplimiento, entonces podría cobrar entonces una decisión de gestión que esté sujeto en sí a una propia responsabilidad. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, daremos a conocer el inciso J, que viene a ser la integridad. La palabra integridad viene del latín, que significa integratitis, que se encuentra en buen estado y no está contaminado con un mal o daño, pues existe rectitud y honestidad. Es por ello que el principio de integridad trata de garantizar la veracidad en los documentos contractuales que se presentan en las entidades públicas, así poder evitar las prácticas indebidas por parte de los proveedores durante la ejecución contractual, evitando así las condiciones para favorecer indebidamente a esas personas que sacan los saldos de los fondos públicos. Ante ello existe un sistema que controla dichas acciones para ponerlas en alto, que el día de hoy se le llama el rector, pues es la Contraloría General de la República, de manera que dichos fondos públicos no vayan a fines como malversaciones o corrupción. Es por ello que estas malas prácticas se deben de denunciar ante OCITEL. Dentro de los procesos de contrataciones, el principio de integridad podemos encontrarla en dos fases, la de selección y la ejecución. Como por ejemplo, dentro de la selección podemos encontrar acuerdos indebidos entre los supervisor y el ejecutor de la obra, ocultamiento de cuadernos de obra, ejecución de la obra por parte de los ejecutores, subcontrataciones no autorizadas, ejecución de obra por un solo contratista integrantes del consorcio. En la fase de ejecución tenemos la retención de fiel cumplimiento en el marco de un contrato de obra con liquidación. Ya, un ejemplo sería el principio, vamos a hablar de la fase de selección. De acuerdo a los precios, también ahí se pueden ver casos de los cuales los contratistas se coluden para efectos de brindar un precio en determinado sentido. O mejor dicho, en obras, digamos que se presenten 3 o 4 contratistas y terminan por adecuar el promedio para efectos de quitarse su oferta dentro de ellas, de manera que el promedio para poder ser calificada como la buena pro entre los contratistas. Listo. Ahora quien les habla es la alumna Calderón Quevedo Ariegné, quien va a concluir el tema con las conclusiones. El primer punto es que los principios contenidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado permiten superar dificultades al interpretar la norma,
Las lagunas del derecho, además de servir de guía al operador jurídico en los ámbitos de discrecionalidad. El segundo punto es la existencia de un control excesivo en los funcionarios y servidores públicos. Puede llegar a generar dificultades en el momento de analizar la aplicación correcta de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, los principios son importantes para interpretar normas, para suplir algunos derechos que sirven de guía al operador jurídico. Pero lo que en la contratación pública es que hay diversos actores y uno de esos actores de la Contraloría General de la República es que realiza una labor muy plausible. Es por eso que es muy importante la Contraloría General de la República. Sin embargo, a veces se exceden, ¿no? Sus funciones en el sentido de que se vuelve en efecto una función en un control excesivo y que a veces genera reparos en los proveedores para que en efecto ellos puedan tomar decisiones en función a los principios. Bueno, una recomendación para fortalecer esta aplicación de los principios va a ser una adecuada motivación que se analice en la causística. Gracias.